¿Sabías que Dios te ama? Estoy aquí para decirte que Dios te ama y quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere enderezar tus rodillas endebles y levantar tus manos caídas. Dios quiere bendecir tu matrimonio y tus hijos. Dios quiere bendecir tu levantarte y tu transitar y tu acostarte. Dios quiere extender su mano para socorrerte, para auxiliarte, para estar cuando otros no estén. El Señor es tu amigo y quiero decirte que Jesús es vida, Jesús es paz, Jesús es amor, Jesús es el principio y es el fin. Él es el alfa y la omega. Jesús es la vida, Jesús es la puerta, Jesús es el gran yo soy. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Las Escrituras dicen en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 y versículo 21 en adelante, está hablando de los milagros que hacía Jesús y cómo Él expulsaba a los demonios, expulsaba a los espíritus inmundos. Versículo 21, capítulo 1 del Evangelio de San Marcos dice así: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió del hombre. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hagamos que el nombre de Cristo sea conocido, que la fama del nombre de Jesús sea conocido. Levantemos a Cristo en alto, que la gente tiene que conocer a Jesús. Esto es importante. La palabra de Dios dice que entraron en una ciudad llamada Capernaum. Dice, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Sabe que la mayor parte del ministerio de Cristo, Él se pasó enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué enseñando? Porque la gente cuando no conoce, vive en una ignorancia espiritual. Y por esa ignorancia espiritual, no conocemos cuáles son los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, cuando oímos la palabra, los oídos que estaban cerrados para lo espiritual son abiertos y empezamos a oír la voz de Dios. Antes oíamos muchas voces, la voz del fracaso, la voz del no puedo, la voz del no es para vos, la voz del no es para mí, la voz del imposible, la voz de la enfermedad, la voz de la dolencia, la voz de la falta de trabajo, y cuántas voces que nos desanimaban y nos desalentaban. Pero la palabra de Dios dice que Jesús enseñaba, y la gente al oír la palabra de Dios, el oído espiritual es ejercitado, y yo empiezo a oír la voz de Dios. Cuando la palabra es predicada bajo la unción, la gracia de Dios, los ojos espirituales son abiertos, las vendas son quitadas y nuestros ojos son lavados con el colirio del Espíritu Santo y empezamos a ver desde otra óptica, que es la óptica de Jesús. Empezamos a ver como Jesús ve las cosas. Entonces tenemos esperanza, podemos creer. Las dudas se disipan y la luz de la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Y todo es diferente, todo empieza a cambiar.
Y la palabra de Dios dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús no hablaba y predicaba como los religiosos, que ellos predicaban y enseñaban algo que habían aprendido, y conocían la letra, pero no conocían al autor de la letra. Mas la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esto es importante, Jesús tenía autoridad, tenía poder, y aunque la gente que lo oía había escuchado muchas veces las mismas palabras, cuando Él las habló, las palabras llegaban al corazón. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, el corazón del hombre tiene fe y tiene esperanza, y empieza a gozar y a disfrutar de las bendiciones de Dios. La palabra del Señor dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ese hombre estuvo sentado, vaya a saber cuánto tiempo, en la sinagoga. Y los que predicaban la palabra, cuántas veces habrán predicado, pero nunca ocurrió nada, nunca se manifestó. Porque donde no está la presencia de Dios, los demonios están ahí, escondidos, pero no se manifiestan. Pero cuando empezamos a predicar la palabra de Dios con unción, poder y autoridad de Dios, el diablo se manifiesta. Hace poquito estábamos en la iglesia y estábamos predicando la palabra de Dios, y de repente ahí se manifestó el demonio y empezó a dar voces, como dice aquí. Dice la palabra de Dios, empezó a dar voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El demonio habló y dice, ¿has venido para destruirnos? Y le dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Por eso a veces los demonios se manifiestan usando a personas. Usando a personas. Y los demonios están escondidos muchas veces dentro de mucha gente que tiene una linda sonrisa y una buena vestimenta. Ahí están. A mí me ha pasado muchas veces de ver a personas que por afuera estaban lindos, presentables, una buena ropa, un buen calzado, un buen peinado, de todo lo que quiera. Pero cuando empezamos a orar, ahí fue descubierto lo que estaba escondido. Y sacudiéndoles con violencia y dando voces y gritando, se tenían que ir, porque donde está uno mayor que es Cristo y más poderoso, no tiene nada que hacer ningún demonio, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, versículo 25 del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Lo reprendió, le dio una orden. No le preguntó cómo se llama, ni de dónde era, ni qué hacía, nada, como muchos hacen. Muchos contumaces, que no se debe hacer. No tengo que preguntarle nada. Tengo autoridad, en el nombre de Jesús, sal, y se tiene que ir, porque llegó uno mayor y uno más poderoso. A mí no me interesa hablar con demonios, me interesa hablar con Dios. Me interesa hablar con el Señor y lo que mi Señor puede hacer por el oprimido, por el enfermo, por el atribulado, con el que está preso sin estar detrás de rejas. El Señor nos mandó a desatar las ligaduras de impiedad. Y dice la palabra de Dios, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y esto es importante, que cuando nosotros vemos una persona ahí que está en esta condición, podamos orar por él y usar la autoridad que Dios nos dio. Y debemos saber que en el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios. Eso es lo que dice el Evangelio de San Marcos capítulo 16. Y tenemos que saber usar la palabra. Hay quienes dicen, en la sangre de Cristo, sé sano en la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es para perdón de pecados. Las llagas de Cristo se abrieron para sanar los enfermos. Y el nombre de